Shalom, Jabrín y Karim. Vamos a iniciar esta primera lección de este curso hebreo clásico y moderno, donde vamos a ver en esta ocasión el alefato hebreo, también se le conoce como el Aleph Bet. Y para comenzar, voy a hacer una pequeña introducción con respecto a este alfabeto. El alfabeto hebreo, querido Javerín, es netamente consonantal. O sea, en otras palabras, técnicamente no se escriben las vocales. Cuando se utiliza este alfabeto para escribir las palabras en hebreo. Técnicamente no se escriben las vocales, pero sí se pronuncian al momento de la lectura. Y vamos a ver que estas letras hebreas, estas consonantes, no son meramente letras, sino son otiot, son señales. Otiot es en plural, señales, y ot singular, señal. ¿Por qué digo esto? Porque cada ot, cada señal, cada consonante, cada letra del alefato hebreo tiene un significado, una equivalencia numérica, una nota musical y un color. Pero en esta clase a mí me interesa que aprendan las 24 otiot del alefato hebreo más las otiot sofí, o las letras finales del alefato hebreo, saber su transliteración fonética y su transliteración lingüística, y su equivalencia numérica. Así que también quiero señalar de que el alefato hebreo, el que conocemos actualmente en nuestra Tanaj, en nuestra Biblia hebrea, es lo que se conoce en hebreo como Ketab Ashuri, o sea, la escritura asiria babilónica. ¿Por qué se le llama así? Porque antes los judíos tenían un sistema de escritura que se le conoce como paleo-hebreo. Paleo-hebreo, los israelitas escribían sus anécdotas, escribían su historia, sus narraciones en base a ese tipo de escritura, que es una escritura más que nada pictográfica. Y cuando el pueblo de Israel, los judíos, fueron al cautiverio, a Babilonia, de que fueron deportados a Babilonia, ahí se educaron, ahí estudiaron y perdieron su lengua y escritura hebrea antigua, el paleo-hebreo. Y ¿qué es lo que hicieron? Los judíos en Babilonia aprendieron este sistema de escritura que encontramos en el Tanaj. Lo que hicieron ellos es tomar este tipo de escritura, estos caracteres, y lo usaron para representar las 22 señales del alefato hebreo paleo. Y en otras palabras, el hebreo que conocemos actualmente, el hebreo clásico, ya el hebreo bíblico, el hebreo que encontramos en el Tanaj, en la Biblia hebrea, es la escritura sería aramea. Así que este es el hebreo clásico. O sea, en otras palabras, el hebreo no dejó de ser hebreo, sino que se tomaron
ciertas consonantes, ciertas señales del alefato sirio-arameo, y se usaron para representar las 22 octiot del alefato hebreo-paleo. Por eso vemos que en el alefato hebreo-paleo también hay 22 octiot, 22 señales. Y también en el alefato hebreo clásico, lo que común se le conoce como hebreo bíblico, ya que en base, o mejor dicho, con esta escritura, con este tipo de carácter, se escribió lo que conocemos actualmente como la Biblia hebrea, el Tanaj. Y sin más preámbulos vamos a iniciar. Podemos ver aquí en pantalla las 22 octiot del alefato hebreo o escritura asiria, que está Pachuri. Tenemos aquí la Aleph, es la primera ot, la primera señal del alefato hebreo. Antiguamente la Aleph tenía una pronunciación, pero con el paso del tiempo se desconoce la pronunciación de la Aleph y actualmente es una ot muda. Y esta ot sirve de ayuda auxiliar para la vocalización de las palabras en hebreo. Es la Aleph, o sea, la Aleph va a depender de la palabra, va a depender del signo masorético que tenga debajo de esta ot, su pronunciación. O sea, puede tener un sonido de A, puede tener un sonido de E, de I o de O o de U. Y posteriormente aquí tenemos la Bet. La ot Bet tiene un sonido como la B de barco, una B larga. Vamos a ver más adelante que también la Bet tiene un sonido de B chica. Posteriormente tenemos la Gimel. La Gimel. La Gimel, querido Javerín, suena como la G de gato. Se translitera como la G. La B se translitera como la B de barco, la B larga. Y cabe señalar que se me olvidaba que la Aleph tiene un valor numérico de 1, la Bet un valor numérico de 2 y la Gimel un valor numérico de 3. Posteriormente tenemos la Dalet. La Dalet se translitera como nuestra D de dedo. Esa sería su transliteración fonética. Este tiene un valor numérico de 4. La Hei, la Hei suena como una J suave, como la J en inglés, como por ejemplo la palabra house, la palabra casa. Y esta se translitera como una H inglesa, o sea, con un sonido de J suave. Tiene un valor numérico de 5. Posteriormente tenemos aquí la Bab. La Bab, si se pronuncia, se usa mucho el labio para pronunciarlo. Bab es una ot labial. Esta ot se translitera como nuestra V, la B de vaca. Esa es su transliteración fonética, como la B de vaca, como la V. Después tenemos la Zain. La Zain suena así como el sonido de la abeja. Zain. Y esta ot tiene un valor numérico de 7. La BAF que vimos anteriormente tiene un valor numérico de 6. Esta tiene un valor numérico de 7. Y esta se translitera al español como nuestra Z en español. O sea, suena como una Z en español. Esa sería su transliteración fonética más cercana.
Y posteriormente tenemos la G. La G, así como la G, es una O gutural, porque se usa mucho la garganta para pronunciarlo. G. Y también cabe señalar que la Aleph también es una gutural, ¿ya? Está dentro de las otiot guturales. Y la G se translitera al español, su transliteración fonética es como nuestra J en nuestra lengua castellana. Tiene un valor numérico de 8. Posteriormente tenemos la T. Esa es la T. La T suena como nuestra T en español. Esa sería su transliteración fonética. Esta tiene un valor numérico de 9. Y posteriormente tenemos la Yud. La Yud o la Yud. Esta es la OT más pequeña del alefato hebreo. Tiene un valor numérico de 10 y su transliteración fonética suena como la Y o la letra Y, como algunos le conocen esta letra en español. Se translitera como una Y o la letra Y, ¿ya? Y posteriormente tenemos la Kaf, ¿ya? La Kaf suena como nuestra K de kilo. Esa sería su transliteración fonética, como la K de kilo, ¿ya? Y esta tiene un valor numérico de 20. Aquí ya vienen las decenas, 20. Y después posteriormente tenemos la Lame. La Lame se translitera como la L al español. Esa es su transliteración fonética. Y la Lame tiene un valor numérico de 30. Posteriormente tenemos la Mem. La Mem se translitera fonéticamente como nuestra M en español y tiene un valor numérico de 40. Posteriormente tenemos la Nun. La Nun suena como nuestra N en español, así se translitera fonéticamente. Ese es su sonido, como la N en español, y tiene un valor numérico de 50. Posteriormente tenemos la Samech. La Samech, como podemos ver, esta parece como una forma ovalada, como un círculo, una línea vertical, horizontal, perdón, en la parte superior, y una especie de círculo, un semicírculo debajo de esta línea. Y la Samech tiene un valor numérico de 60 y se translitera como nuestra S en español. Esa sería su transliteración fonética. Posteriormente tenemos la Ain. La Ain, así como la Aleph, antiguamente tenía un sonido. Con el paso del tiempo se perdió ese sonido, se desconoce el sonido. Y la Ain es muda, tiene la misma función que el Aleph, sirve de ayuda auxiliar para la vocalización de las palabras en hebreo. O sea, puede ser una A, una E, una I, una O, una U, eso va a depender del signo vocálico que tenga o de la palabra. Es muda. Esta tiene un valor numérico de 70. Después, posteriormente, tenemos la letra P. La P, como podemos ver ahí, esta O se translitera como nuestra P en español. Esa es su transliteración fonética. Vamos a ver más adelante que la P también tiene un sonido de F. Y este tiene un valor numérico de 80. Y posteriormente tenemos la Sadi. La Sadi tiene un valor numérico de 90
y su transliteración fonética suena como la T, Z en la lengua anglo, ¿ya? Y aquí la TZ no existe en nuestro español, pero suena como una Z. La transliteración fonética es como una Z, pero se escribe su transliteración como una TZ. A veces lo van a ver como una TS, pero suena como Z. Y posteriormente tenemos la COF, que su valor numérico es 100. Esta se translitera como la Q en español, como la Q de queso. Esa sería su transliteración fonética. Tiene un valor numérico de 100. Y posteriormente tenemos la res. La res suena como la R francesa, se translitera como una R. Y esta O tiene un valor numérico de 200. La res, como dije anteriormente, se translitera como nuestra R en español. Y nos quedan las últimas dos otiot, que es la shin. La shin suena como la CH en español, ya que no existe, en nuestro español no existe la SH. Esta suena como sh, como cuando uno hace un silencio, sh, ya, así se pronuncia la shin. Esa sería su transliteración fonética. Como, se escribe su transliteración fonética como una SH. Y esta otra a veces lo van a ver como unas S. Más adelante vamos a ver eso, vamos a ver la diferencia entre cuando esta O tiene un sonido de S y cuando tiene un sonido como de S. Posteriormente tenemos la última O del alefato hebreo, la letra Tav, la O Tav, y esta tiene un valor numérico de 400, la Shin de 300, la que vimos anteriormente, y la Tav de 400. Y esta O suena como nuestra T en español. Esas serían las 22 otiot. Existen también otiot finales, esas las vamos a ver más adelante. Ahora, lo que quiero que aprendan es escribir estas otiot de forma manual. ¿Cómo las escribimos de forma manual? Ya que aquí las tenemos en forma de imprenta, ¿ya? O sea, en forma de imprenta me refiero lo que tú puedes ver como está escrito en el Tanaj, ¿no? o en una revista, en un diario. Y vamos a aprender a escribir de estas mismas otiot, que se le conoce como hebreo cuadrado, de forma manual. Y vamos a aprender a escribirlo de forma cursiva también. ¿Ya? Aquí me refiero con forma cursiva, es cuando tú lo escribes con un lápiz en un papel. ¿Ya? O sea, no son letras imprentas, son letras manuales. Esa es la hebrea cursiva. Vamos a aprender a hacer la primera O, la alf. Y para eso vamos a usar nuestro lapicito. ¿Ya? La alef se hace de la siguiente manera. Hago un trazo de izquierda a derecha de forma diagonal dentro del renglón y después hago un segundo trazo y un tercer trazo. Así se hace la alef de forma manual en hebreo cuadrado o de imprenta. Posteriormente tenemos la bet. ¿Ya? La bet se hace de la siguiente manera. Hago un trazo, ¿ya? Y después un segundo trazo. Y me quede una patita pasadita ahí, en la parte inferior, abajo. Posteriormente tengo la Gimel. La Gimel se hace de esta manera en forma manual. Perdón, vamos a
forma manual. Un trazo, dos trazos. Y se hace la química. Posteriormente tenemos la dalet. La dalet se hace un trazo de forma horizontal en la parte superior y otro trazo de forma vertical abajo dentro del reloj. Y tenemos la dalet. ¿Okay? Y posteriormente tenemos la hey. Hacemos una línea horizontal en la parte superior arriba dentro del reloj. Después una línea vertical al lado derecho y una vertical al lado izquierdo, pero que no toca la línea superior arriba de forma horizontal. De esta forma podemos ver cómo se escriben las cinco primeras opciones de forma manual. Pues bien, continuemos con la siguiente opción. Después tenemos la BAB. La BAB, hacemos una línea de forma horizontal chiquitita en la parte superior arriba del renglón y una vertical hacia abajo dentro del renglón. Después tenemos la Zain. Zain, hacemos una linita pequeña en diagonal y después una vertical que se conecta con la línea diagonal. Sería la Zain. Después tenemos la Het. La Het es similar a la Hei, con la diferencia que el tercer trazo sí se conecta con la parte superior de la línea horizontal. Tenemos una línea horizontal, la parte superior arriba, después una vertical y después otra vertical que sí se conecta con la línea superior arriba de forma horizontal. Siempre dejando una pequeña colita ahí en la parte superior izquierda. Y tenemos la G. Posteriormente tenemos la TET. La TET hacemos una pequeña línea en diagonal de izquierda a derecha hacia abajo y después lo que hacemos es dibujar así como o trazar una línea circular como un semicorazón. Ahí tenemos la TET y de ahí posteriormente tenemos la letra más pequeña del alfabeto hebreo, la I, que es como un pequeño boomerang. Y vamos a continuar con la siguiente opción. Posteriormente tenemos la CAF. La CAF de forma manual la hacemos con un solo trazo, así. Voy sacando aquí. Vamos a hacerlo de nuevo. Ahí sí. No, quedó fuera del reloj. Ahí sí. Ahí tenemos una CAF. Posteriormente tenemos la LAME. Hacemos una línea vertical sobre el reloj arriba. ¿Ya? Y después hacemos otra línea horizontal dentro del reloj. Y después una en diagonal de derecha a izquierda hacia abajo. Dentro del reloj. Ahí tenemos una LAME. La MEM hacemos de la siguiente manera. Un trazo, dos trazos, tres trazos, como un semi-triángulo, y le hacemos una colita aquí. Tenemos la MEM. Posteriormente tenemos la NUN, que parece como un corchete. ¿Ah? Un pequeño corchete.
Y tenemos las sames. Sames, hacemos una línea horizontal en la parte superior dentro del renglón y después hacemos como un círculo, ¿no? Ahí tenemos una samaj. Posteriormente tenemos la Ain. Ain se hace de la siguiente manera. Hacemos un trazo, ¿no? Y hacemos otro trazo en diagonal, izquierda a derecha. Y después tenemos la Pei. Tenemos un trazo, dos trazos, tres trazos. ¿No? Tenemos la Pei. Y después tenemos la Sari. Hacemos una línea en diagonal, así, un trazo, otro trazo de forma horizontal en la parte inferior abajo y después otro trazo. Y tenemos una sal. Después tenemos la kof, o la kuf también se le puede llamar. La kuf, lo que hacemos es, hacemos un trazo vertical desde la mitad del renglón hacia abajo, que sobrepase el renglón hacia abajo. Hacemos un trazo y después hacemos otro trazo. Así. Ahí, ahí y ahí. Tenemos una kof. Después tenemos una res. La res son dos trazos. Un trazo de forma horizontal, después una vertical. Y por último nos quedan las últimas dos otiot. Tenemos la shin, que se hace de la siguiente manera. Hacemos un solo trazo y un tercer trazo. Ahí tenemos una shin. Y por último tenemos la tab. La tab, tenemos una línea de forma horizontal en la parte superior, otra de forma vertical y otra, una tercera línea de forma vertical hacia abajo en la parte izquierda y una pequeña patita. Y tenemos una tab. Así se hacen las otiot en hebreo cuadrado de forma manual. Los 22 otiot. Y ahora, si queremos hacer estas otiot de forma cursiva, es diferente. Vamos a borrar aquí para aprender las otiot de forma cursiva. Forma cursiva cuando tú lo escribes manualmente en un papel usando tu lápiz. Okay. Empecemos con la primera OT de forma cursiva, la Aleph. La Aleph de forma cursiva se hace de la siguiente manera. Trazas una línea de forma vertical dentro del renglón, ¿ya? Y después haces como una especie de C. Y se hace la Aleph. Después tenemos la P de forma cursiva, es así. ¿Sí? Así. ¿No? Y tenemos después la Gimel, que se hace de la siguiente manera. ¿Sí? Y así una pequeña vuelta. Una línea vertical y una vuelta. Vamos a hacerla de nuevo porque me queda un poquito chueco. Así y así. ¿Ya? Sería la Gimel.
La Dalet se hace de esta manera, parece como una colita de chancho. Ahí, ahí. ¿No? Y se hace la Dalet. La Hei se hace de la siguiente manera. Tenemos un trazo. Vamos a hacerle un trazo. Hacemos así. Perdón. Así, un trazo. Dos trazos. Y se hace la G. ¿Ya? Y primero tenemos la VAP. La VAP se hace una línea vertical hacia abajo, ¿no? ¿Ya? La VAP. Y después tenemos la Design. La Design se hace de la siguiente manera. Es similar a la Gimel, pero con la guatita hacia la derecha. Sería así. Una línea vertical y una guatita hacia la derecha. Y después tenemos la Head. La Head se hace una línea vertical hacia abajo y después una pequeña guatita hacia arriba. Y después tenemos la TED. La TED se hace así. Se hace como un semi 6. Así. Un poco chueco, vamos a hacerlo de nuevo. Así se hace la TED. ¿Ya? Y pues tenemos la Yud. La Yud se hace una línea chiquitita, forma vertical hacia abajo, apegadito a la primera línea del reloj. Probamos con la Kaf. Y tenemos la Kaf, se hace de la siguiente manera. Una guatita, así. Ahí sí. Es así la Kaf. Pues tenemos la Lamed, que se hace de la siguiente manera. Sobre la línea arriba, hacemos eso. Ahí. Me pasé un poquito por la línea. Vamos a hacer de nuevo. Ahí. Ahí tenemos una lámina. Y posteriormente tenemos una mem. La mem se hace así, que parece como una N, ¿no? Y después tenemos una nom. No se hace así. Entonces como una... Esa la de nuevo. Es como un bastoncito. Pero al revés. Y después tenemos la Samer. La Samer es un círculo. ¿No? Dentro del reloj. Voy a hacerlo de nuevo para... Después viene la Ain.
Ahí se hace de esta manera. Vamos a redondear, sí. Vamos a y se hace la ahí. La pay se hace así. Okay. Después tenemos la Sari. Ahí se hace de esta manera, parece como un 3. Y después tenemos una Resh, o sea, una Kof, perdón. Pues la Kof la hacemos de la siguiente manera. Una línea vertical sobrepasando la línea inferior abajo del renglón y después hacemos una guatita así. Así se hace. Con eso de nuevo porque es más así. Ahí sí. Esa es la Kof. La Resh se hace así. Así, debe estar pegadito al renglón. Una especie de boomerang. Y después tenemos la Shin que se parece como una E. ¿No? La Shin y después tenemos la Tab que se hace así. Y ahí. Y ahí las tenemos las 22 OTIOT de forma cursiva. Y ahora vamos a repasar las 22 OTIOT, pero con las OTIOT finales. ¿Ya? Vamos a ver. Aquí tenemos el alefato hebreo de nuevo. ¿Ya? Vamos a repasar el alefato hebreo. Entonces tenemos la Aleph. ¿Ya? La Aleph es muda. Y tenemos después la Bet, que suena como la B de barco. Cabe señalar que cuando la B lleva un puntito, ese puntito es un dagesh fuerte. Más adelante vamos a ver el dagesh. El dagesh fuerte, ese puntito, hace que esta B suene más fuerte, se duplica el sonido. Por eso suena como la B de barco, no como una B más fuerte. Y cuando no tiene el puntito, como acá, suena como una V, como la B de vaca. Se litera como V, suena Bet. Después tenemos la Gimel, ¿cierto? Ese equivale a nuestra G en español. La Dalet equivale a nuestra D. La Hei equivale a la que tiene un sonido como la H inglesa. O sea, suena como una J suave. Hei. La Vav, que suena como nuestra V. Como la V de vaca. Y la Zain, que tiene un sonido de Z. La G, que tiene un sonido de J. La Tet, que tiene un sonido de T. La Yud, que se transfiere como nuestra Y, pero tiene un sonido de I, como la I latina. Y después tenemos la Kaf. Y aquí quiero que se den cuenta de algo. Cuando la Kaf tiene un puntito al medio, ese también es un dagesh fuerte. Ese dagesh duplica el sonido, le damos fuerza. Y cuando no tiene ese puntito la Kaf, va a sonar como una J. ¿Ya? Y se va a llamar Haf. Y se llama Kaf, Haf.
suena como una J. Y también esta OT la vamos a encontrar al final de las palabras en hebreo. En este caso, su carácter es diferente, es así como lo vemos aquí en azul. Se llama Haf Sofit, suena como una J. Esta OT solamente va al final de las palabras en hebreo. ¿Ya? Ahí tenemos una OT final. ¿Ya? Esto lo tengo en rojo para que sepan que la B y la K son los que tienen un dagesh. Las que están en azules, vamos a ver que son las sofit, las bloqueos finales. Aquí de nuevo tenemos la lamet, que suena como una L, la mem, que suena como una M, y aquí quiero que vean algo. La mem, cuando se escribe al final de una palabra en hebreo, se escribe de esta manera, es diferente, esto es una cerrada, una mem sofit, ¿ya? Por eso lo tengo ahí marcado en azul. ¿Ya? Las azules son las otios sofit, las letras finales. Posteriormente tenemos la nun, que suena como una N, y también la nun tiene una ot sofit, la nun sofit, que vemos ahí en azul. ¿Ya? Esto va al final de las palabras en hebreo. Pues tenemos la samet, que suena como una S, la ain, que es muda, como dije, tiene la misma función que la alef, ser de ayuda auxiliar para la vocalización de las palabras en hebreo. Y aquí en rojo tenemos otra ot con un dagesh. Cuando tiene el dagesh suena como una P. Cuando no la tiene, como vemos aquí la P, suena como una F. Aquí se llama P, se llama Fe. Esta ot también, lo vemos aquí en azul, es una ot sufix. Y esta ot se le llama fesofit y va al final de las palabras en hebreo. Y después tenemos una sadi, que se translitera como una TZ, suena como una Z, ¿sí? Eso es un sonido fonético. La sadi también tiene una ot sofit, o sea, como la vemos aquí en azul. La sadi sofit. Esto va al final de las palabras en hebreo. Después tenemos la kuf o la kof. Y tenemos la resh, que suena como una R francesa, se translitera como una R. Y aquí quiero que vean la shin, que está en color morado, que como les explicaba anteriormente, a veces suena como shin y a veces como sin, o sea, como una S y como una SH. Suena como S cuando tiene un puntito en la parte superior izquierda, en la patita izquierda. Cuando este puntito está en la parte superior derecha, en la patita derecha, suena como una SH. O sea, sonaría así como nuestra CH en castellano, en español. Y por último tenemos la TAF. Así que estas serían las 22 otiot con sus otiot finales. Con sus 5 otiot finales y con sus 3 otiot que tienen dagesh. Ok, Javerín, ahora tenemos que aprender a escribir las sofit, o sea, las otiot sofit, las letras finales, en hebreo cuadrado y hebreo cursivo de forma manual. Eso nos estaría faltando. Así que vamos a ir a nuestros reglones arriba y la O que tiene una terminación final, o sea, una O sofit, es la kaf. La kaf, como ya dijimos, es esta. Cuando tiene el puntito suena como nuestra K de kilo.
se le llama kaf. Cuando no la tiene, se le llama haf y suena como, como una J. Pero cuando va al final de una palabra, se le llama haf sofit, suena como una J, pero su carácter es diferente. Y eso solamente se escribe al final de las palabras en hebreo. Y la haf sofit, en hebreo cuadrado de imprenta, si la queremos escribir de forma manual, es de esta manera. Hacemos un trazo de forma horizontal apegado a la línea del renglón en la parte superior y un segundo trazo de vertical que sobrepasa la línea inferior abajo del renglón. Ahí tenemos una half sofit. Ahora, si queremos escribirla de forma cursiva, la half sofit es diferente, se hace de esta manera. Hace una guatita dentro del renglón y después una línea vertical hacia abajo. Una línea vertical hacia abajo. Y tenemos una half sofit de forma cursiva. La otra OT que tiene una sofit es la mem. La mem, si la queremos escribir de forma manual en hebreo cuadrado de imprenta, se hace de la siguiente manera. Se traza un trazo de forma horizontal en la parte superior, apegado a la línea arriba. Un segundo trazo, un tercer trazo vertical apegado a la línea inferior abajo. Un cuarto trazo y un quinto trazo en diagonal. Aquí tenemos una mem sofit o mem final. Ahora la mem sofit o mem final de forma cursiva es diferente. Es de la siguiente manera. Se traza un trazo de forma vertical dentro del renglón y se le hace una guatita hacia la derecha. Así. Vamos a hacerla de nuevo, queda un poquito chueca. Ahí. Ahí sí. Así se hace la mem sofit de forma cursiva. La otra sofit que tenemos es la nun. La nun, si queremos hacerla de forma cuadrada de imprenta, de forma manual, lo que hacemos es trazar un trazo de forma horizontal arriba en la parte superior pegado a la línea vertical arriba y un segundo trazo de forma vertical. La primera de forma horizontal, perdón, y un segundo trazo de forma vertical, que sobrepasa la línea inferior abajo. Ahí tenemos un anuncio fijo. ¿Ya? Y si la queremos hacer de forma cursiva, es fácil, solamente una línea vertical hacia abajo que sobrepasa el segundo renglón en la parte inferior abajo. Sobrepasa el renglón, la línea del renglón, perdón. Así que ahí tenemos una nun sofit de forma cursiva. La otra sofit que tenemos es la P. Es esta que tenemos aquí. Recuerden que cuando tiene el puntito al medio, cuando tiene el puntito ahí al medio, ¿ya? Suena como P. Cuando no la tiene, suena como F, como una F. Y cuando va al final de una palabra en hebreo, su carácter es diferente. La P en hebreo cuadrado de imprenta sería de la siguiente manera. Es un trazo, dos trazos, tres trazos, un cuarto trazo que sobrepasa la línea inferior abajo del reloj. Y tenemos una F sofit.
Y si queremos hacerlo de forma cursiva, es de la siguiente manera. Es así. Sí, sí. Sobrepasa la línea inferior abajo y así. Ahí tenemos una fe final. Aquí me pasé de largo ya, voy a hacerlo de nuevo. Es así. Así, así, así. Ahí sí. Y tenemos una fe final. Y la otra sufit que tenemos es la sadisofit. ¿Ya? La sadisofit, si queremos hacerla de forma cuadrada, en estilo cuadrado de imprenta, en forma manual, es así. Una línea vertical en diagonal hacia abajo, ¿ya? Y otra linita así. ¿Ya? Y tenemos una sadisofit. Si queremos hacerlo de forma cursiva, es de la siguiente manera. ¿No? Es así. Ahí sobrepasa la línea hacia abajo. ¿Ah? Ahí lo tenemos de forma cursiva. Ahí tenemos las sofit finales, ¿ya? O sea, las otiot finales, las otiot sofit. Ahora, me gustaría aclarar algo con respecto a la shin. La shin, si queremos hacerlo de forma manual, ¿ya? Es así, ¿no es cierto? Pero cuando tiene el puntito en la parte superior arriba a la derecha, sobrepasando la primera línea del renglón, suena como una SH, o sea, como sh, ¿no? Cuando la tiene la parte superior en la patita izquierda, suena como una S, o sea, ahí se le llama sin, y suena como S. Y lo mismo sucede, por ejemplo, cuando tenemos la B, ¿no es cierto? La B cuando tiene el puntito suena como la B de barco, una B fuerte, el punto de aquí duplica el sonido, cuando no lo tiene suena como una besita. Y bueno, ahí aprendimos a escribir las otiot sofit, las letras finales, ya sean en hebreo cuadrado de imprenta o en hebreo cursivo. Ahora, para terminar, me gustaría ver cómo se escriben estas otiot en su transliteración lingüística. Es muy diferente a la transliteración fonética. Aquí tenemos la transliteración lingüística en esta imagen. Como podemos ver, es muy diferente en algunos casos su transliteración. Por ejemplo, la Aleph se escribe así,
es un apóstrofo, ¿no? Una pequeña comilla, así, una pequeña guatita. Si se representa de forma lingüística la Aleph. Cabe señalar que la transliteración lingüística no es para ser pronunciada, sino es una transliteración que se conoce como la transliteración lingüística conocida mundialmente. O sea, no es para pronunciarla de esa manera como lo tenemos ahí, sino que de ahí se extrae esta transliteración para posteriormente pronunciarlas de forma fonética. Como podemos ver, es muy diferente en algunos casos los signos, como aquí podemos ver un apóstrofe que representa la Aleph, la Bet se translitera como una Bet, la G como una G de gato, la Dal como una D, la G como una H, la Bab se translitera como una W o W, ¿ya? Como la W del alemán. Y la Zain se translitera como una Z. Y fíjense aquí, la G se translitera igual como una H, igual que la G. Pero para diferenciarla se le pone un puntito abajo, abajo de la H. La T se translitera como una E, pero se le pone un puntito abajo para diferenciarlo de la TAP, que también se translitera como una T. La Yud se translitera como una J, la K como una K de kilo, la Lame como una L, la Mem como una M, la Nun como una N, la Samas como una S, la Ain también se translitera como un apóstrofe, pero en sentido contrario, donde la guatita está hacia la izquierda. Y tenemos la P, una P, la Sagi, si se dan cuenta que se translitera como una S, pero para diferenciarlo de la Sama se le pone un puntito abajo. Y posteriormente tenemos la Kuf, que se translitera como una Q, la Q de queso. La Resh, que se translitera como una R. La Shin se translitera como una S también, pero si se dan cuenta, arriba tiene un signo que parece como un circunflejo, ¿no? Pero al revés, un circunflejo, perdón, al revés. ¿Ya? Y lo mismo que la sin, se translitera como una S, pero con una pequeña liñita en diagonal, ¿no? Y por último, la TAP, que se translitera como una T, pero a diferencia de la T tiene un puntito abajo de la T. Y esta es la transliteración lingüística, ¿ya? Generalmente ustedes en los cursos de hebreo, con la transliteración anglosajona, por ejemplo, van a encontrar este tipo de transliteración lingüística. Y me gustaría también aclarar otra cosita antes de terminar. Por ejemplo, a ver, ustedes también se encontrarán a veces con la transliteración anglo, ¿no? La transliteración que usan los europeos o lo de lengua inglesa, o el alemán también. Encontrarán la transliteración de las 22 otiot. Por ejemplo, a ver, en el caso de la Hei, lo transliteran como una H, ¿cierto? Pero también la Het lo transliteran como una H, no como una J, pero suena como J. La Bab en la transliteración inglesa lo van a encontrar como una W en vez de una P chica, la V. A ver, voy a escribir aquí para que ustedes puedan ver las diferencias.
entre la transliteración anglosajona y la transliteración en español-castellano. Por ejemplo, yo dije que la VAP lo transliteran así. A ver, vamos a sacar aquí la migrante. Lo transliteran como una W, ¿ya? Ahora lo transliteran como una W. La G como una H, ¿ya? La G también lo transliteran como una H, ¿ya? A ver, ¿cuál otra? Por ejemplo, la CAF, ¿ya? Lo van a ver transliterado como una KH. A veces lo van a ver transliterado en inglés como una CH, pero suena como J, ¿no? En la transliteración anglosajona, ¿ya? ¿Qué otra más que se me va? Generalmente esas son algunas diferencias, ¿ya? Para que ustedes puedan diferenciar entre una transliteración anglosajona y una española, ¿ya? Yo recomiendo siempre usar la española, ¿ya? Para nosotros, los de habla hispana. ¿No? ¿Por qué razón? Porque si alguien que está recién aprendiendo hebreo y se encuentra con la transliteración, por ejemplo, KH de la KAF, ¿no? Va a pronunciar, o la CH va a pronunciar, por ejemplo, va a pronunciar, en vez de una J, va a pronunciar como una C, una CH. ¿No? Lo mismo sucede con la VAB. La VAB la va a pronunciar como la W de Washington, como algunos erróneamente transliteran la VAB. ¿No? Y en la JET, por ejemplo, en vez de transliterarla como una J, en la transliteración anglo lo transliteran como una H, pero aquel que está recién aprendiendo hebreo no va a saber que se pronuncia como J. Entonces, en recomendaciones es usar la transliteración al español, no la anglosajona. Por ejemplo, me he encontrado casos en que la palabra Mashiach lo transliteran como una H al final, en la G, y usa la transliteración anglosajona. Y erróneamente algunos pronuncian Mashiach en vez de Mashiach. ¿Ya? Lo mismo sucede, por ejemplo, con la VAB. Erróneamente pronuncian, por ejemplo, David en vez de David. Esta transliteración anglosajona no se pronuncia como la W de Washington, la W estadounidense, sino como la W del alemán, ¿no? Como por ejemplo la marca de autos Volkswagen, ¿no? Se escribe con una W, pero se pronuncia como una B chica, como una B de vaca, V. ¿No? Y se van a encontrar casos que, por ejemplo, la TAP, ¿no? Se va a transliterar como una TH, ¿no? Como TH, ¿no? Y así en algunos casos, ¿ya?
Así que, Javerín, ya teniendo claro esto, damos por concluida nuestra primera lección de este curso hebreo básico, donde vimos las 22 otiot del alefato hebreo. Dejamos hasta aquí esta clase y les dejo la cordial invitación de participar en la clase o lección número 2, donde vamos a ver las tenot, las vocales hebreas, también conocidas como las nikudot. Nikudot, que son esos puntitos, esas líneas que cuelgan debajo de las otiot, que tienen un valor vocálico. Así que, Javerín, dejamos hasta aquí esta primera lección y nos vemos en la próxima lección, la lección 2. Shalom.